y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hablamos de los deseos, ¿no? En el boletín está el título del mes, los deseos de la vida. Y en este día vamos a estar considerando los deseos de este mundo. Y cuando hablamos de deseos, todos tenemos expectativas, esperanzas, cosas que queremos realmente que se cumplan. Estamos esperando, soñamos, nos hace perder el sueño algunas cosas que realmente deseamos. Y pensaba en esa frase que muchas veces se dice, ¿no? ¿Qué harías si tuvieras $1.000.000 de pesos? Y entonces vos decís, bueno, cumpliría todos mis deseos, qué sé yo. Muchos dicen viajar, conocer. Otros dicen, bueno, compraría una casa más grande. Diferentes cosas, ¿no? ¿Qué haríamos si tuviéramos un dinero tan grande en nuestro poder? Y los deseos de la vida son aquellos que todos tenemos, que nos mueven. Pensaba en las madres. Las madres desean a toda costa que sus hijos puedan crecer, formarse, ser hombres y mujeres de bien. Los padres, los esposos, desean también incrementar sus sueldos, su salario, para poder cubrir los gastos y tener mejor a su familia. Jóvenes, las chicas, generalmente desean no solamente terminar una carrera o progresar en un trabajo, sino también, generalmente las chicas están esperando poder realizarse como familia, ¿no es cierto? Tener una familia, hijos. Los muchachos, bueno, a los muchachos les cuesta un poco todavía, ¿eh? Los muchachos van un poquito más lentos en ese tema. Pero hay que ponerse las pilas y también cumplir el deseo ¿no es cierto? Y así son los deseos. Muchas veces deseamos tantas cosas y adquirimos formas o nos mimetizamos con lo que otros quieren, con lo que se nos vende. Deseos son los que muchas veces nos movilizan a hacer cosas para poder cumplir con esos deseos, nos motivan a hacer algo, a trabajar. Y cabe la pregunta que me he estado haciendo muchas veces, ¿cuáles son mis sueños? ¿Qué cosas nos quitan el sueño? ¿Qué cosas nos preocupan de querer alcanzar y a veces tardamos mucho tiempo en poder llegar a ese momento? Así que en esta mañana vamos a estar considerando especialmente de dos tipos de deseos, uno de ellos. Están los deseos de este mundo que vamos a estar considerando hoy y también están los deseos de Dios para con nosotros. Así que los invito a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar los ojos y vamos a orarle a Dios pidiendo que nos guíe en este tiempo de meditación de su palabra. Oramos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Un tiempo tan lindo estamos viviendo, Señor, al cantar a tu nombre, al meditar en tu palabra, al poder, Señor, pensar en aquellas cosas que tú tienes para nosotros. Señor, que a través de este mensaje, nuestros deseos, Señor, sean poder conocerte más. Gracias te damos, Señor, y oramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Los invito a buscar allí la primera carta de Juan, el capítulo 2. Esta carta es hermosa, estuve hace un tiempo leyéndola, hace poco tiempo, y habla de cosas muy especiales, ¿no? Para nuestro vivir diario, ¿no? El hecho de permanecer en Dios, el hecho de amar a Dios. Que se ama a Dios y se ama al hermano, no puede haber una cosa sin la otra. Que estar en Dios es contrario a estar en el mundo. Y la palabra amor en esta carta aparece cerca de 33 veces específicamente, exactamente.
Y aquí Juan, el apóstol en sus últimos tiempos, nos deja un mensaje tan especial, ¿no? En el capítulo 2, versículos 16 y 17, que tienen que ver con el tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Maravilloso este pasaje. Siempre nos alerta de cuál debe ser nuestra forma de pensar. Aquellos que hemos tenido una experiencia con Dios, que lo hemos conocido, que nos hemos encontrado con el mensaje de la palabra de Dios, nos está hablando de poder prestar atención a las cosas que son eternas y no pasajeras. Y acá está hablando de algunas cosas que me gustaría poder meditar brevemente. Una de ellas es los deseos de la carne, ¿no? Cuando habla de los deseos de la carne, habla del camino de la sensualidad, en partes, ¿no? El camino de la sensualidad, que ha destruido a tantas personas. A veces pensamos que a los jóvenes solamente, o matrimonios. Sin embargo, también las personas mayores han sido influenciadas por esta situación de desear lo que es temporal, ¿no? El hecho de poder tener relaciones o querer ser feliz instantáneamente sin buscar la dirección de Dios. Y saben, vemos con los deseos estos de la carne, que tiene que ver con aquellas cosas que nos dan un placer espontáneo, algo que no es eterno, duradero, sino por el contrario es efímero, ¿no? Anoté que el placer sexual tiene su lugar dentro del matrimonio, según nos dice la Biblia, y en un contexto de amor y de respeto. Sin embargo, este mundo nos está enseñando que lo que vos tenés ganas de hacer, tenés que hacerlo, porque de esa forma vos podés ser feliz. Estos deseos de la carne son instantáneos, son momentáneos, no tienen ningún tipo de peso, no nos dejan nada más que ese tiempo solamente de satisfacción física. Después también dice el apóstol Juan de los deseos de los ojos. Y hay una frase, ¿no?, de un autor que dice: es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias, por lo que es aparente, lo que llama la atención. Estos son los deseos de los ojos. Este mundo se mueve por las apariencias. Por eso vale tanto la imagen, ¿no? La gente se arregla tanto, especialmente en televisión o en internet, para parecer algo que en realidad no lo es, o es parecido, pero no exactamente así. Y de esa forma se manejan las promociones, ¿no? Nos promocionan cosas que realmente cuando las adquirimos no son así. ¿No les ha pasado con el famoso sándwich de McDonald's, no? Aparece en la propaganda de 3 pisos, pero cuando lo compras, lo pagás, es apenas de 3 pisos desinflados. Entonces te llevas una desilusión. Así son las cosas de este mundo. Buscan impactarte con lo que comprás, con lo que te venden por fotografía. Fotografías que han perfeccionado su forma de arreglar la mercadería. Y se necesita ponerle un límite a estas cosas y guiarse por las cosas que tienen permanencia, que son eternas. También menciona allí a la vanagloria de la vida. Y buscando en diferentes autores, varios coinciden con que es una palabra griega, ¿no?, que es alazoneia, que habla del alazón, que en tiempos de Grecia, en el primer testamento, en el Nuevo Testamento quiero decir, el alazón era un escrito griego que hablaba sobre un personaje, que él buscaba impactar por todo lo que él hacía, por todo lo que tenía, pero que en realidad no era así. Dice que el escrito griego dice que en el puerto este personaje hace alarde de las cosas que tiene, de sus barcos. Que cuando está en el banco habla de sus empleados que hacen los trámites. Que en cuanto a sus amistades solo menciona a las personas muy famosas.
Dice, el alazón habla siempre de sus posesiones, aunque a veces vive en una casa muy chiquita. Este es el alazón. Y muchas veces nosotros pensamos si no actuamos de esa manera, ¿no? Si no nos guiamos por lo que es la vanagloria de la vida. Es una gloria que es efímera, que es vana, que no tiene tanto de lo que anuncia, ¿no? Es más que nada propaganda que otra cosa. Y saben, muchas veces queremos hacer como este mundo quiere. Según lo ve Juan, dice, el hombre del mundo es el que juzga todo por sus apetencias, por lo instantáneo. Él es esclavo de la ostentación desmedida, el presumido, el fanfarrón, que trata de presentarse como mucho más de lo que es. Y en conclusión, entonces, viene la segunda parte, ese versículo 17 que es tan especial, ¿no? Donde dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo instantáneo y por otro lado lo que permanece para siempre, lo que tiene un lugar de permanencia en nuestras vidas. Dice que las cosas de Dios, el hacer la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y saben que la persona que sigue las metas y la manera del mundo está dedicando la vida a cosas que literalmente no tienen ningún futuro y que les van a traer mucho dolor. Todas estas cosas son pasajeras y no tienen ninguna permanencia. Pero la persona que ha puesto a Dios como el centro de su vida, se entrega a cosas que duran para siempre. La persona del mundo está condenada a la desilusión. La que pertenece a Dios tiene seguro un gozo que nunca se acaba. Es un gozo que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las cosas que vienen en contra, como a todo el mundo, a pesar de eso, sabe que Dios está velando en su vida por sobre todas las cosas. Y viene a mi mente, si quieren me pueden acompañar allí en Isaías, capítulo 39. Isaías se enfrenta o se entrevista con el rey Ezequías. Este rey Ezequías fue uno de los más grandes reyes de Judá y de los más consagrados líderes espirituales. Isaías 39. Reparó el templo y restauró la verdadera adoración a Jehová en una escala nunca antes vista. Llamó a la nación entera, a Israel y Judá, a observar la Pascua. Juntos limpiaron de ídolos toda la tierra. Y habiendo recibido embajadores de Babilonia, este es un momento clave en la vida de Ezequías, porque él recibe embajadores de Babilonia y les muestra todos los tesoros que había en la tierra. Le mostró todos los bienes del palacio, de su armamento, todo lo que tenían de riquezas. Le mostró a quien después de mucho tiempo iba a ser los enemigos de Israel y que iban a llevarlos cautivos. Y hay un pasaje muy especial, ¿no? Donde capítulo 39, versículo 4, dice entonces Isaías, el profeta, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. ¿Te pasó eso alguna vez? De querer mostrar tu coche nuevo, de querer mostrar tu casa recién comprada, de querer mostrar todo lo que para vos es muy valioso, mostrárselo a quien no tenés que mostrarlo, o hacer alarde, ¿no es cierto? Entonces, versículo 5, capítulo 39, dice Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que esto desagradó a Dios. Lo que había hecho el rey desagradó a Dios. Aunque él no iba a ver la guerra, igualmente iban a llevar, dentro de muchos años adelante, iban a ser llevados cautivos, ¿no? Todo el pueblo de Israel y Judá. ¿Qué has mostrado?, le dice el profeta. ¿Con quién simpatizas? ¿Con aquel que va a ser tu captor? Y ahí nos ponemos a pensar, ¿no?, en el orgullo de este rey, de querer mostrar su poder como el mundo lo hace. Al final, cuando uno hace este alarde, se te vuelve en contra, ¿no? Y al rey se le volvió en contra. Tiempo más tarde, Judá sería llevado a la cautividad. Y ahí nos encontramos como
como que realmente estamos queriendo imitar cosas que cuando hemos recibido a Cristo realmente nos hacen mal. Estas cosas de las cuales queremos ostentar, queremos hacer alarde, queremos sentirnos importantes, en realidad es el camino que usan las personas que no tienen a Dios. Cuando uno ha tenido una experiencia, un encuentro con Cristo, entonces todas las cosas cambian. Y en este caso nos encontramos en que este rey quiso hacer y querer como ellos quieren. Ahí podríamos completar el título de la primera sección, ¿no? Querer como ellos quieren. Nuestros deseos, nuestras esperanzas, todos nuestros anhelos o deseos profundos, queremos muchas veces imitar a lo que este mundo sin Dios hace. Querer como ellos quieren. Ahora, en segundo lugar, ¿no? La idea bíblica, el concepto bíblico sería querer como Él quiere, como Dios quiere. Poder tener el mismo corazón de Dios, poder sentir como Él siente y desear más que la propaganda que te viene, que te venden, mismo con las noticias. Yo estaba pensando con las noticias lo que pasa, ¿no? Es llamativo que de pronto un sábado tenemos un desastre natural, como un terremoto. Tenemos, en varios países se escuchan estos mensajes y hay hermanos en muchos lados que han sufrido catástrofes, terremotos, maremotos, vendavales, distintos tipos de fenómenos físicos, fenómenos de tiempo que han destruido muchas zonas y a veces países. Y muchas veces nos dejamos guiar por eso, en esas propagandas, pero la propaganda al día siguiente, el domingo, es todo fútbol, por lo menos aquí en Argentina, Brasil y en varios países, ¿no? El fútbol ocupa un lugar de mucha importancia, si se encuentra River y Boca, o si se gana la Copa Libertadores, o diferentes cosas, ¿no? Que tienen que ver con el gusto por el deporte. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que muchas veces lo que este mundo vende como importante es solamente para impactarnos y que compremos el diario o usemos internet o estemos gastando nuestro tiempo en ser impactados por lo que ellos hacen? Querer como Él quiere, podríamos ponerle a esta sección, ¿no? Lo que Dios quiere para nuestra vida es algunas cosas que yo he anotado aquí. Por ejemplo, que no alimentemos nuestra carne. En la Biblia y el Nuevo Testamento específicamente habla de una lucha entre la carne y el espíritu. Lo hemos escuchado muchas veces. Nuestra carne es lo que es instantáneo, físico, lo que nos sirve ahora porque es temporal. En cambio, lo que es espiritual, lo que Dios nos quiere ofrecer, lo que Dios nos ofrece, es algo que es eterno. Él busca que nosotros podamos solucionar nuestras cuentas con Él para tener eternidad. El consejo sería no alimentar la carne. Fíjense allí, Romanos capítulo 13, acompáñenme. Romanos capítulo 13, versículo 14. 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es como quitarse una ropa, la ropa que teníamos antes de conocer al Señor, y poder vestirnos con las ropas que Dios quiere, con la paciencia, con la esperanza, con los frutos del Espíritu, con el amor a Dios. El hecho de poder no alimentar la carne, no lo que es temporal, sino por el contrario, cambiar, ¿no? Dice la palabra que el avisado ve el mal y se esconde. Cuando hemos recibido a Cristo, cuando tenemos una vida nueva, lo que hacemos es ver el problema y tratar de esquivarlo. Era muy conocido hace muchos años esa frase que decía: si tenés problemas con las vidrieras, no te acerques a las vidrieras, andate lejos. Y muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que no establecemos la diferencia. La lucha de la carne versus el espíritu. Y la pregunta sería, ¿quién gana esta pelea en tu vida? ¿La gana el espíritu?
¿Estás lleno del Señor o la gana la carne? Anoté algunas cosas, ¿no? El Espíritu muchas veces dice que tienes que orar por una necesidad. Sin embargo, la carne te dice más tarde. Déjalo para la noche, cuando llegas de tu casa, a tu casa del trabajo. El Espíritu te dice que tenés que leer la palabra, que tenés que concentrarte en ella. Y muchas veces leemos, no sé, un capítulo, un versículo, y con eso creemos que es suficiente. Ni siquiera reparamos en eso, ¿no? Y ponemos excusas. Decimos, bueno, tengo la costumbre de leer a la mañana, pero a la mañana estoy dormido. No puedo concentrarme. O llegás y vos decís, bueno, mi tiempo de lectura de la palabra es a la noche. Pero a la noche llego muy cansado y a veces me duermo sobre la Biblia. Bueno, esa es esa lucha que hay, ¿no? No nos podemos concentrar, no podemos enfocarnos en aprender más de la palabra de Dios. El Espíritu dice que hables de Dios a alguna persona y sin embargo uno le salen todos los prejuicios, ¿no? Prejuicios de la carne, donde muchas veces decimos, no, este no va a escuchar, este que va a prestar atención. Y quizás Dios nos está sorprendiendo con una persona que está realmente necesitada y que puede llegar a escuchar, o que quizás sea su última vez que escuche el mensaje de Dios. Muchas veces decimos, no importa si trato mal a alguien, y Dios nos dice en el Espíritu que debemos buscar la forma de mejorar, ¿no es cierto? De poder tratar como Dios nos ha tratado a nosotros. Esta es la lucha que tenemos muchas veces, de hacer nuestra voluntad y no la que Dios nos dice. No alimentar la carne, que busquemos a nuestros hermanos. Esta es una de las cuestiones que Dios quiere guiarnos a buscar a los hermanos. Muchas veces nos contentamos con solamente las cosas se dan como se dan. Si tengo ganas, hago la voluntad de Dios. Si no tengo ganas, hago mi propia voluntad. Elijo los amigos que vienen. Prefiero estar con personas que a veces no tienen el mensaje de la palabra de Dios en sus vidas como algo práctico. Y aquí anoté algunas cosas que son para mí muy importantes. Dice, no había mayor deseo en la vida de José, en el Antiguo Testamento, que ver y abrazar a sus hermanos. ¿Se acuerdan de José, no? José fue aquel que fue maltratado por sus hermanos, que fue tirado en un pozo. ¿Se acuerdan que de última, entre que querían matarlo o prefirieron por uno de ellos que fue un poco más misericordioso, fue vendido a unos mercaderes? Allí en Egipto tuvo pruebas, terminó en la cárcel. Después Dios, de todo ese tiempo de amargura, lo levantó en alto y llegó a ser José la segunda persona más importante en todo Egipto. Y José podría haber dicho, todas las cosas que me hicieron, todas las cosas que mis hermanos trataron de perjudicarme, yo todo eso no lo puedo olvidar. Sin embargo, José estaba ansioso por volver a ver a sus hermanos. La historia es bastante larga, pero él estaba deseoso de ver a sus hermanos. ¿Con quién te sentís más cómodo? Sería la pregunta. ¿Con los incrédulos, con la gente del trabajo, con la gente del barrio, los amigos de siempre? ¿O te sentís más cómodo con personas que comparten una misma fe? Nadie está diciendo que deberíamos aislarnos y estar en una campana de cristal, porque eso es imposible y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que podamos llevar nuestro testimonio a otras personas. Pero también, ¿con quién te sentís más cómodo? ¿Con quién compartís las cosas más importantes de tu vida? También las cosas que Dios quiere, encontramos que es una vida de santidad. Dios quiere que viviendo en las cosas diarias podamos tener una mente apartada para Él. Acompáñenme allí a 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7. Versículo 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Así que, hermanos, dice, limpiémonos y perfeccionemos. Ese es el consejo de Pablo. Limpiate de aquellas cosas que son una traba, que son un obstáculo. Es como cuando vos vas corriendo y de repente te tropezaste con una de esas raíces que no la habías visto y te caíste y fue realmente un desastre. Limpiémonos de todas aquellas raíces que nos perjudican y que nos quieren hacer caer. Y dice, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Preguntarnos, como siempre se nos enseñó, ¿no? ¿Esto agrada a Dios? Esta forma mía de hablar o de divulgar o de rumorear, ¿estas cosas agradan a Dios? ¿Estas personas con las que me mimetizo, agrada a Dios? La santidad es el concepto parecido al que se nos enseña en la escuela, ¿no? En el tema de geometría. Levanten la mano a ver cuántos eran buenos en geometría en la escuela, a ver. Poquitos, yo diría que 1/3. Félix, te iba bien, ¿no? Muy bien. Generalmente aquellos que siguieron el tema de la construcción les iba bien, porque les interesaba. Pero miren, yo estuve pensando, ¿no?, que el concepto de santidad tiene mucho que ver con el concepto de perímetro, ¿se acuerdan, no? La suma de los lados es el perímetro de una figura. Y pensaba que la santidad también es la suma de diferentes decisiones, de diferentes acciones que deberíamos tomar. Decisiones pequeñas y grandes también, grandes decisiones. Cosas que todos los días deberíamos preguntarnos si nos hacen bien, si nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Cuidado con los atajos en la vida, porque muchas veces buscamos caminos más cortos y en definitiva nos perjudican y en vez de crecer en el espíritu, al contrario, terminamos apartándonos de Dios. Deberíamos relacionarnos con personas que sean una bendición en nuestra vida. No apartarnos, no es la idea de apartarnos, sino relacionarnos y poder compartir también con personas que necesitan de Dios y que podamos influenciarlos con cosas que realmente son eternas. Deberíamos preguntarnos si las cosas que voy haciendo, las cosas en las que invierto mi tiempo, las cosas en que dedico concentración, son realmente cosas que le agradan a Dios. La palabra nos llama a poder vivir en santidad, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, yo quisiera compartir con ustedes allí Primera de Pedro, el capítulo 1. Es un capítulo muy especial. Bueno, toda la carta de Pedro, llena de sabiduría. Tiene un montón de consejos, de ayudas para poder vivir el día a día a la manera de Dios. Pedro, ¿no? Ustedes dirán, justamente Pedro, podríamos decir. Aquel que en algún momento negó al Señor, aquel que le costaba mucho entender las cosas. Muchas cosas que otros aprenden muy rápido, pero a Pedro le costó bastante, ¿no? Era como un cabeza dura espiritual, podríamos decir. Sin embargo, el Pedro que aparece en las cartas ha pasado mucho tiempo, él es uno de los líderes de la iglesia primitiva, y allí Pedro comparte de las cosas que él ha vivido con Dios, de cosas que él ha sentido realmente que eran un valor, que era un tesoro para guardar. Y allí en el capítulo 14, capítulo 1, versículo 14, dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, o podríamos reemplazarlo por pero, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, apartados en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este pasaje, este texto está lleno de riquezas, ¿no es cierto? Pero no riquezas que son para contemplarlas y nada más, sino riquezas que son prácticas para las cosas diarias, para nuestra vida diaria, nuestra rutina. Fíjense, uno de esos es cuando habla de hijos, ¿no? Él podría decir, Pedro, como el gran líder de la iglesia que era, la iglesia primitiva, él podría decir,
no sé, empleados quizás, o esclavos, o no sé, compañeros. Sin embargo, Él les habla con un lenguaje cariñoso, ¿no es cierto? Como algo que no es fácil decirle a cualquiera hijo, ¿no es cierto? Sino a alguien que realmente era de mucho cariño, ¿no? Como una expresión de mucho cariño. Como hijos obedientes, dice, como hijos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios más que todas las cosas. Dice, les da el consejo, no os conforméis. ¿Saben que esta palabra conformar es muy llamativa? A mí me dio mucha curiosidad conocerla, ¿no? Porque buscando el concepto de conformar, habla de dar la forma de. Es como la misma figura que. Es como cuando eras chico, no sé si hoy en día se usa, creo que no se usa porque es caro, ¿no? Pero cuando muchos de nosotros éramos chicos, se compraba la plastilina. Ana, plastilina. Se compraban unos rectángulos de plastilina y se hacían figuras y cosas para hacer prestación en la escuela, ¿no es cierto? Después se dejó de comprar porque era algo caro quizás, o hubo otras cosas, otros métodos. Pero esta es la idea, ¿no? No os conforméis, no toméis la forma como con la plastilina lo hacías hace tanto tiempo. Habla de una idea de lo transitorio, de lo que cambia, de lo inestable. No tengas una forma cambiante de ser, está diciendo Pedro. No te conformes, no tomes la forma o no vivas según los tiempos, según las ocasiones. Si las cosas van favorables, soy re espiritual, pero cuando viene la prueba me alejo un poco de Dios y tengo muchas dudas. No, Pedro dice que no debemos ser así. Este conformarse tiene que ver con lo externo, ¿no? Fíjense allí Romanos capítulo 12, versículo 2. Un pasaje que muchas veces lo hemos leído. Romanos 12:2 tiene la misma expresión. No os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este mundo, a las costumbres de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tomes la forma de la gente que comúnmente ves en la calle, en tu trabajo, cómo se manejan los vecinos. Uy, ¿cuántas veces quisiéramos actuar como actúan los vecinos, no? Te tiraron algo, te mataron el gato y vos querés matarle el perro, ¿no es cierto? Y cosas así, devolverle con la misma moneda, pagar con la misma moneda. Sin embargo, ahí dice, no os conforméis, no tomes la forma que toman los demás, la gente que no conoce, sino que busquemos otra manera. Y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y ahí está hablando de cuando no teníamos a Dios. Cuando no teníamos a Dios nos manejábamos por intuición, ¿no? Si nos invitaban a un baile quizás íbamos, si nos invitaban a jugar por plata lo hacíamos, o algunos compraron billete de lotería ilusionándose que de esa forma su suerte iba a cambiar. La palabra de Dios está diciendo precisamente, y Pedro, como anciano de la iglesia, está diciendo, no tomes la forma de la gente que comúnmente ves, de tus compañeros de trabajo, sino que al contrario dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un cambio. Tenés que buscar por todas las maneras cambiar tu lenguaje. Si antes insultabas o te manejabas con malas palabras, cambiar. Si antes eras muy desconfiado, aunque nos cueste, ¿no es cierto? Pero buscar la forma de confiar más y más en Dios. Hay un pasaje que es lo contrario a esto, que está en Filipenses. Y les pido que me acompañen. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Es lo contrario a lo que estuvimos hablando recién. 3:21 dice, el cual, o sea Dios, transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también asimismo sujetar todas las cosas. Transformará, cambiará el cuerpo de nuestra humillación. Acá está hablando de algo interno. Lo otro era un cambio externo, ¿no es cierto? Decíamos como el nene cuando agarraba plastilina y así le daba forma, ¿no es cierto? Bueno, acá está hablando de algo que es interno. Debemos sí cambiar, no cambiar en lo externo, siguiendo la modalidad o las costumbres o las modas que cada tiempo se van renovando, sino por el contrario, que podamos hacer un cambio en lo interno, que podamos ser transformados según lo que es el carácter de Dios, transformarnos a su forma, que podamos ser personas que agradan a Dios, llegar, como dice el apóstol, a la estatura de Cristo, ¿no? Ya sé que nunca llegaríamos, ya sé que el Hijo de Dios era tan especial y es tan especial que por más que quisiéramos imitarlo, siempre nuestra naturaleza pecaminosa va a aflorar, ¿no? En un enojo, en un insulto o en una desconfianza, en diferentes cosas. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que debemos buscar como meta poder ser transformados, cambiar a la estatura de Cristo. ¿A cuántas personas imitaste en la vida? Quizás admirabas al hermano mayor, ¿no? Los que tenemos hermano mayor quizás admiramos al hermano mayor o la hermana mayor. Quizás una persona muy allegada a vos que triunfó en los negocios o en diferentes cosas, que pudo formar una buena familia. Tantas cosas que pueden ser buenas, pero la palabra de Dios nos llama a poder ser transformados, cambiados a la forma de Cristo. Que nuestro deseo interno pueda ser parecer cada vez un poco más a Él. También en este pasaje que estábamos leyendo recién de Pedro, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y antes dice que hablaba de un tiempo de ignorancia. Muchas cosas hacíamos en el tiempo de ignorancia, antes de conocer a Cristo, antes de entender y encontrarnos con el Señor y decidirnos por Él, que Él pudiera ser nuestro Salvador. Era un tiempo de ignorancia, ¿no? Acá el apóstol Pedro está hablando a judíos y a gentiles, ¿no? A judíos y a no judíos. A los judíos le está diciendo acerca de Cristo, ¿no? Antes ignorabas a Cristo, antes no lo conocías, no entendías, pero ahora que lo has conocido, sabés que es el Hijo de Dios. A los gentiles está diciendo que el tiempo de ignorancia era cuando no conocían al verdadero Dios. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando él fue a un lugar muy importante donde había tantos dioses, tantas monumentos al Dios de la lluvia, al Dios, y había un altar que decía el Dios no conocido. Y ellos le ponían ese cartel porque decían, quizás haya algún otro Dios que nosotros no conocemos. Bueno, el verdadero Dios por el cual Pablo después explicaba, era este Dios, ¿no es cierto? Y hubo un tiempo en nuestra vida que es el tiempo de ignorancia, cuando no sabíamos, cuando hacíamos las cosas según nos criaron, nos dijeron, nos hablaron, o pensábamos por intuición que debíamos resolver las cosas. Pero ahora no tenemos excusa. Ahora que conocemos a Cristo, ahora que hemos reconocido nuestros pecados delante de Él, ahora que nuestra vida es distinta, tenemos que apropiarnos de este Señor y poder imitarle y poder buscar cada vez conocerlo un poco más. Pensaba yo he contado algunas otras veces que a los 14 años le ofrecieron un trabajo que a mi juicio era muy bueno a mi hermano mayor. Y mi hermano mayor no quiso. Era entrar en una fábrica, ¿no es cierto? Y mi hermano mayor no quiso ir. Entonces yo vi la conveniencia y dije, bueno, voy a aprovechar. Mis padres me dijeron, bueno, pero el secundario no se negocia, vos tenés que ir al colegio secundario. Entonces cambié los horarios para poder entrar en este trabajo. Era una fábrica de textil, de toallas.
Y en esta fábrica había un encargado que nunca sonreía. Marta lo conoció y puede aseverar esto que estoy diciendo. Jamás sonreía. Y este hombre tenía una costumbre que antes de mandarte a hacer algo, lo hacía primero él. Te mostraba cómo había que hacerlo y después no tenías excusa. ¿Sabes que con la palabra de Dios se actúa de la misma manera? Cuando conocemos a Cristo, cuando nuestra vida ha cambiado por el poder de Cristo, nosotros no podemos volver a hacer lo mismo que antes. Dice Pedro, basta ya a ese tiempo de ignorancia, cuando no lo conocías. Ahora tenés que cambiar tu pensamiento, tenés que renovarlo, tenés que mostrar una forma en que tu pensamiento, tus ideas, tus formas de razonar sean totalmente distintas. Encontré una frase de diccionario Vine que dice: lo que al principio puede haber sido cometido en ignorancia, viene a ser después un pecado contra la luz y exige una confesión especial para recibir el perdón de Dios. Está diciendo que nosotros muchas veces hemos podido hacer cosas por ignorancia, aún siendo cristianos. Quizás no lo hemos sabido, no nos han aconsejado, pero cuando nos acercamos al consejo de Dios, dado por la palabra, dado por un hermano, entonces todas nuestras cosas deben ser cambiadas a la imagen de Dios. El mundo dice, no hay que prohibir, porque eso lo hace más codiciable, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de las adicciones. No hay que prohibirlas porque se hacen más codiciables. La palabra de Dios dice que hay cosas que son buenas y hay cosas que no son buenas y que son pecado y que nos apartan de Él. Miren, ya finalizando, estaba pensando que tal vez como yo, a vos o a usted, se han dado cuenta que poco a poco nos vamos alejando de algunas cosas, ¿no? Quizás cuando conocimos a Cristo teníamos tanta alegría, tanto gozo, y conocíamos a los creyentes y a los proyectos que hay y nos entusiasmamos, pero a veces por diferentes cosas comenzamos a dejarnos estar, ¿no es cierto? Quizás con las cosas que vemos en internet o en la televisión, quizás con las amistades que tenemos. Muchas veces podemos decirlo, o pueden decir los jóvenes a los padres que quieren aconsejarlo, decirle, mira, yo ya soy bastante grandecito, no hace falta que me digas. Sin embargo, están buscando tu propio bien, ¿no? O muchas veces tenemos algún consejero, algún hermano con un testimonio que lo avala, que quiere involucrarse en tu vida, y a veces decimos, a esta altura sé bien lo que tengo que hacer. A veces hemos escuchado eso, ¿no? Soy bastante grandecito, lo único que faltaba. ¿Cómo me van a decir eso? Yo ya soy una persona grande. Sin embargo, la palabra de Dios dice que debemos ser transformados a la manera de Cristo. Transformación que quizás nos lleve a algunos que somos cabeza dura mucho tiempo, ¿no es cierto? Y a veces muchas caídas y levantadas. Pero la palabra de Dios dice que debemos buscar ser transformados por el Señor. Llega un momento en donde te vas mimetizando, ¿no? Con los ambientes, te vas dejando de leer la palabra. Si en el trabajo tienen la costumbre, no sé, de tratarse mal, vas tomando el vocabulario de ellos. Qué bueno sería que cuando vos estás trabajando, tus compañeros, sin decirles nada, digan, mira, esto no lo vamos a decir porque está fulano, ¿no? Está el creyente o la creyente. Sería bueno que ellos fueran viendo el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida a través de nuestra conducta. A veces tomamos esta cuestión, ¿no? Como la del camaleón. ¿No vieron que el camaleón es un bichito que va cambiando de colores, ¿no? No voy a nombrar la canción porque me parece muy antigua. La canción es muy antigua, así que no la voy a nombrar. Lo vamos a borrar. Pero este animalito se mimetiza con el ambiente, toma el color de las plantas como un motivo de defensa. Y a nosotros muchas veces nos pasa esto, ¿no es cierto? Cambiamos nuestro lenguaje, cambiamos nuestra forma de pensar según el lugar donde estamos. Unos somos en la iglesia, unos somos con los hermanos y otros somos en el trabajo. Un buen motivo de oración sería ese,
el poder ser el mismo, ¿no? El mismo en todos los lugares. El camaleón tiene la habilidad de cambiar de color, dice, en solamente 20 segundos. En un lugar es de una forma, pero si hay peligro, cambia. No imitar a los camaleones. Te pones nervioso muchas veces cuando vas manejando en tu auto. No sé si les ha pasado acá. Generalmente a los hombres que somos más espontáneos, vamos a decir, ¿no? Alguien te hizo una maniobra que no te gustaba y le gritás, ¿no? Y por ahí en medio del grito te acordás que sos creyente, ¿viste? Entonces le vas a decir algo de tu vieja vida, pero le decís, que Dios te bendiga. Y la persona no entiende nada. Bueno, Dios quiere que haya cambios en nuestra vida. Los cambios que son necesarios que podamos evidenciar. Dice el Proverbio 18:1, su deseo busca el que se desvía. ¿Cuántas veces somos tentados por diferentes cosas? A veces queremos lo que otros tienen sin Dios. Y por querer seguirlos terminamos desviándonos cada vez un poco más. 1 Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. La pregunta sería, ¿querés ser temporal? ¿Querés que tu vida espiritual sea algo temporal? ¿O que sea algo realmente eterno? ¿No? Manejarte por las cosas no temporales, sino eternas, lo que Dios quiere para tu vida. Preguntarnos qué es lo deseable. Y quizás sobre eso tendríamos que orar. Si a vos lo que te pierde es tu vocabulario, bueno, buscar la forma de taparte la boca. O si a vos lo que te pierde es el juego, no pasar por la casa de venta de billetes de lotería, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Miren, en Proverbios 11:23 dice, el deseo de los justos es solamente el bien. Y nos deberíamos preguntar si es así en nuestra vida, ¿no? Si tenemos el deseo de lo bueno, aquello que agrada a Dios. Los que somos padres, ¿cuántas veces queremos que nuestros hijos nos representen bien, ¿no? Y quizás cuando nos llama la maestra y nos dice, mire, su hijo, bueno, en mi caso es mi nieto, ¿no? Pero su hijo ha hecho un buen trabajo, o ayudó a sus compañeros, o está mejorando cada vez más, ahí nos ponemos orgullosos. Y seguramente a veces hemos pasado vergüenza, pero cuando vemos el progreso va todo mejor, ¿no? ¿Será así en tu vida? ¿Será que Dios puede estar orgulloso de tu testimonio, de tu forma de andar, de tu forma de conducirte? ¿Con quiénes, sería la pregunta, con quiénes te sentís más cómodo? ¿Con los hermanos o hermanas en Cristo? ¿O con las personas que tienen un vocabulario cualquiera o que se busca la competencia? Personas que tienen otros valores porque no conocen a Dios. La idea entonces es muy clara, ¿no? Es buscar ajustarnos a las reglas de Dios que son para nuestro propio bien. Y hermanos y hermanas, buscar querer, no como ellos quieren, no como aquel que no tiene a Dios y está justificado en un sentido porque no conoce, no tiene entendimiento. Aunque tiene perdición de su alma, por supuesto. Por eso predicamos, por eso llevamos el mensaje. Sino querer como Él quiere, ¿no? Y qué hermoso sería en ese tercer lugar poner como título, querer volver. Si te has dejado estar en algunas cosas, si vos ves que comenzaste tu vida en el Señor, en los caminos de Dios, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucha alegría, y con el correr del tiempo te fuiste dejando estar, quizás puede ser por pereza o por problemas que te hayan pasado, que siempre es tiempo para volver, ¿no? Siempre es tiempo para decirle, Señor, yo quiero hacer las cosas a tu forma. Yo quiero poder desear lo que tú deseas, los deseos de Dios, ¿no? Así que los invito, hermanos, a que podamos cerrar los ojos y orar a Dios. Pedirle de todo corazón que aquellas cosas que todavía no están completamente ajustadas en nuestra vida o en nuestro testimonio pueda ser arreglado a la manera de Dios. Vamos a orar. Y si hay personas que aún no tuvieron esa experiencia
de encontrarse con Cristo, de darse cuenta de sus pecados que lo apartaban de Dios, que pueda desde este momento, este breve momento de oración, acercarse a Él y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, quiero que cambies mi vida, quiero que Jesucristo sea mi Salvador. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, si alguno no ha hecho esa decisión por Cristo, que pueda hacerlo ahora. Eso sería realmente una gran bendición y una gran decisión, poder pedirle perdón a Dios y pedirle de todo corazón que Él pueda cambiar su vida. Y vamos a finalizar orando. Y les pregunto si hay alguna persona así que ha tomado esa decisión de pedirle perdón a Dios por sus pecados, por sus malas decisiones, y pedirle a Cristo que sea su Salvador personal, algo personal. Si hay alguna persona así, les pido que levante y baje su mano rápidamente, porque me gustaría orar sinceramente por esa persona. Personas que nos visitan, quizás nunca hayan escuchado este mensaje, pero es importante que si no tomó esa decisión, todo puede comenzar a ser diferente con Cristo. Así que le pido que levante su mano si ha tomado esa decisión y que vamos a terminar orando. Ya está. Muchas gracias, que el Señor te bendiga. ¿Alguna persona más? Quizás hace mucho tiempo está viniendo, pero nunca ha entendido el mensaje. El mensaje es: delante de Dios soy pecador. He transgredido, he hecho lo malo, pero quiero que Cristo cambie mi vida. Quiero que Él sea mi Salvador personal. ¿Alguna persona así? Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle, darle gracias a Dios y pedirle que Él pueda ayudarnos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta persona que ha tomado la decisión de cambiar su vida. Y, Señor, ¿cuántos de nosotros, aún conociéndote, Señor, nos hemos deslizado en pequeños detalles a nuestra vista? Pero la suma de todos ellos, Señor, nos lleva a alejarnos, a enfriarnos, a mirar más como el mundo común ve las cosas y no verlas como tú las ves, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos ser transformados nuestro entendimiento para desear tus cosas, Señor, y pensar como piensas tú, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a tener una mente transformada. No porque lo merezcamos, Señor, porque no merecemos nada delante tuyo. Somos pecadores, Padre, pero queremos ver el poder de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos a cambiar. Te lo pedimos y ayúdanos también a tomar pequeñas decisiones, Señor, que van a ser realmente un cambio que otros van a poder ver, Señor, y vamos a poder ser utilizados también por ti. Gracias, Señor, te damos en esta mañana y oramos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.